¿Conoces la historia del Club de los Envenenadores? Un grupo secreto polaco que usó el veneno contra la élite nazi. Descubre sus métodos, su lucha moral y el alto precio que pagaron. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina Polonia en 1940. Las calles, antes bulliciosas, ahora son un eco de silencio roto solo por el crujir de botas militares alemanas. El aire mismo huele a miedo y a ceniza. Tú ves a tu alrededor la destrucción, edificios en ruinas, familias desamparadas, la sombra omnipresente del terror nazi. Es un país en llamas, no solo por los bombardeos, sino por la opresión que ahoga la esperanza. La ocupación alemana es brutal. Cada día trae nuevas humillaciones, nuevas pérdidas. Los judíos son confinados en guetos, condenados a una muerte segura. La resistencia polaca, aunque valiente, está fragmentada, luchando contra un enemigo aparentemente invencible. Tú eres testigo de la desesperación que se apodera de la población, una desesperación que se alimenta de la impotencia y la pérdida. El hambre acecha en cada esquina. La escasez de comida y medicinas es constante. Las enfermedades se propagan como la pólvora. Ves cómo la gente se debilita, cómo la esperanza se desvanece lentamente bajo el peso de la opresión. El miedo se ha convertido en el compañero inseparable de cada ciudadano polaco, un miedo palpable que te oprime el pecho. Tú ves a tu alrededor el rostro de la ocupación, soldados alemanes patrullando las calles empedradas, la tristeza en los ojos de tus vecinos. Entonces, en una botica clandestina, conoces al profesor Kowalski, un hombre de mirada intensa y manos que parecen recordar fórmulas químicas complejas. Él, con su conocimiento de la química, y la farmacéutica Jadwiga, una mujer de témpel de acero y precisión milimétrica, comparten una idea que se gesta en la desesperación: utilizar su conocimiento para combatir al enemigo, no con fuerza bruta, sino con silenciosa precisión. La idea, inicialmente un susurro entre ellos, se convierte en un plan audaz. No se trata de batallas campales, ni de enfrentamientos directos. Es una guerra silenciosa, una danza mortal con la muerte, donde cada gota de veneno es una bala invisible, un susurro letal en el oído del opresor. Jadwiga, con su experiencia, identifica los venenos más letales, mientras el profesor los perfecciona, creando compuestos que se disuelven sin dejar rastro. Es un riesgo enorme, un juego mortal donde un error puede significar la muerte para ellos y para todos aquellos que confían en su discreción. Pero la desesperación es un combustible potente, capaz de encender la llama de la resistencia incluso en las circunstancias más extremas. Para ellos, la única opción es la acción, la lucha por la supervivencia, aunque sea a través de métodos tan sombríos y peligrosos. El profesor, con su mirada penetrante, te explicó su plan. No bastaba con él y la farmacéutica. Necesitaban más manos, mentes brillantes, capaces de la discreción y la valentía necesarias. La primera en unirse fue Irena, una joven médica con un profundo odio a los ocupantes, sus ojos reflejaban la pérdida y la determinación. Ella conocía los efectos de los venenos, los puntos débiles del cuerpo humano, un conocimiento que se volvería crucial. Luego llegó Kazimierz, un ingeniero con manos hábiles y una mente brillante para los mecanismos. Su conocimiento de explosivos, aunque limitado, sería invaluable para sabotear las infraestructuras enemigas. Él ofrecía precisión y discreción, un contraste perfecto con el carácter más impulsivo de Irena. Juntos, representaban la fuerza y la inteligencia que el profesor necesitaba. El reclutamiento fue un proceso lento y peligroso. Cada miembro era elegido cuidadosamente, buscando no solo la habilidad, sino también la lealtad inquebrantable y la capacidad de guardar silencio. El profesor te observaba, evaluando tu compromiso, la fuerza de tu convicción. Sabía que un error podría significar la muerte, no solo para el traidor, sino para todos ellos. Así comenzó tu entrenamiento. El profesor, con la precisión de un cirujano, te explicó las propiedades de cada veneno. No eran simples tóxicos,
sino herramientas, cada uno con sus características únicas, rapidez de acción, síntomas, antídotos o la falta de ellos. Aprendiste a identificar las plantas que contenían los componentes necesarios, a extraerlos, purificarlos y a manipularlos con una precisión milimétrica, sin dejar rastro. La farmacéutica, con su experiencia práctica, te enseñó a preparar las dosis letales, a disolver los venenos en líquidos comunes, a enmascarar el sabor y el olor, haciendo que parecieran inocuos. Aprendiste a camuflar tus acciones, a convertir gestos cotidianos en actos mortales, a utilizar la rutina para ocultar tus verdaderas intenciones. Cada detalle contaba, cada movimiento era crucial. Te enseñaron a reconocer las debilidades de tus blancos, sus hábitos, sus rutinas. Aprendiste a elegir el veneno adecuado para cada situación, considerando la rapidez con la que debía actuar, la dificultad de detección y la posibilidad de un antídoto. Fue un aprendizaje silencioso, intenso y aterrador. La línea entre la vida y la muerte se volvió peligrosamente fina. Ahora, la lección práctica. El profesor te mostró cómo el veneno más letal podía estar oculto en lo más inofensivo. Un simple sorbo de café, aparentemente inofensivo, podía convertirse en una sentencia de muerte con la adición de una dosis casi imperceptible de estricnina, extraída de raticida, algo común en cualquier mercado negro. Aprendiste a extraer el veneno de las semillas de ciertas plantas, aparentemente inofensivas, que crecían a las afueras de Varsovia. La cicuta, por ejemplo, disimulada en un té de hierbas, resultaba imperceptible al paladar, pero mortal en su efecto. La precisión en la dosificación era crucial, un error podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, o incluso, la muerte de un inocente. El veneno podía estar en cualquier sitio, una gota de ácido prúsico en una botella de licor, un cigarrillo impregnado con un potente alcaloide. Aprendiste a identificar los compuestos tóxicos en productos cotidianos, a manipularlos sin dejar rastro, a convertir lo familiar en un arma letal, silenciosa y eficaz. Era una guerra química en la que la discreción y el ingenio eran tus únicas armas. Esa noche, el Oberstleutnant Scholz, un oficial conocido por su crueldad y participación en la represión de la resistencia, disfrutó de su café matutino. No sospechó nada. Era un hombre poderoso, acostumbrado a la obediencia ciega y al lujo, incluso en medio de la guerra. El veneno, disuelto casi imperceptiblemente, hizo su trabajo con silenciosa eficiencia. Para ti, era la culminación de meses de cuidadosa planificación, un triunfo amargo en medio del horror. Al día siguiente, Schultz fue encontrado muerto en su cama. La causa oficial, un ataque al corazón. Una muerte conveniente, que nadie cuestionó. Para ti, sin embargo, fue una victoria fría y calculadora, un paso minúsculo en una lucha desesperada contra un enemigo aparentemente invencible. Observaste desde la distancia, sintiendo la mezcla de alivio y culpa que te carcomía por dentro. La muerte de Schultz envió ondas imperceptibles a través del aparato nazi. Fue un golpe simbólico, una señal silenciosa de que incluso los más poderosos podían ser alcanzados. No era solo una venganza personal, sino un acto de resistencia que alimentaba la llama de la esperanza en los corazones de aquellos que vivían bajo el yugo de la ocupación. Para ti, significaba que la estrategia funcionaba, aunque el precio era altísimo. Su café se enfrió, sin que él lo notara. Un ligero mareo, una opresión en el pecho. Luego, nada. El Oberstleutnant Scholz, un hombre acostumbrado a dar órdenes y a infundir miedo, se desvaneció sin un grito, sin resistencia. La muerte, silenciosa y eficiente, como un susurro en la fría mañana ocupada. Esa era la marca del Club de los Envenenadores. No había explosiones, ni tiroteos, ni la ostentación de la violencia. Solo una muerte rápida e inesperada, atribuida a una enfermedad o a un simple accidente. La discreción era su arma principal, y su efectividad, aterradora. Cada víctima era un éxito, una pequeña victoria contra la maquinaria de guerra nazi. El veneno,
cuidadosamente elaborado por la farmacéutica y el profesor, era letal pero discreto. No dejaba rastros evidentes, dificultando la investigación y sembrando el miedo en las filas alemanas. La incertidumbre, la duda constante sobre quién sería el próximo, minaba la moral del ocupante, convirtiendo la vida cotidiana en un juego mortal de supervivencia. La muerte del Oberstleutnant Scholz no pasó desapercibida. Su ausencia en la sede de la Gestapo generó inquietud. Al principio, se pensó en un simple accidente o un ataque aislado, pero la meticulosidad del procedimiento, la ausencia de signos de lucha y la discreción con la que se ejecutó el crimen, despertaron las primeras sospechas. La investigación comenzó a moverse con sigilo, como una serpiente acechando en la oscuridad. Los agentes de la Gestapo, acostumbrados a la violencia y a la intimidación, se enfrentaban a algo diferente. No había testigos, ni rastros de violencia extrema. Solo la silenciosa muerte de un oficial de alto rango, un misterio que se extendía como una sombra sobre la ocupada ciudad polaca. La presión por resolver el caso aumentaba, la reputación de la Gestapo estaba en juego. La investigación se centró en el círculo íntimo de Schultz, en sus contactos, en sus enemigos. Cada persona cercana fue interrogada, cada movimiento analizado. La búsqueda de una pista, de una sola pieza que pudiera desentrañar el enigma, se convirtió en una obsesión. Pero la red de secretos era densa, la verdad se ocultaba tras una cortina de mentiras y silencios. La muerte del Oberstleutnant Scholz desencadenó una redada inmediata. Tú, observando desde la distancia, comprendiste que la fase de operaciones encubiertas había terminado. La Gestapo, ahora alerta, rastreaba cada movimiento sospechoso, cada mínima anomalía. Tu contacto, la farmacéutica Irena, te informó de un nuevo escondite, una pequeña celda bajo una panadería en el distrito judío, un lugar improvisado pero menos vulnerable a las redadas alemanas. El profesor Kowalski, tu maestro y líder, ya había anticipado esta situación. Había preparado rutas de escape alternativas, códigos secretos para la comunicación y escondites dispersos por toda la ciudad. Debías confiar en tu instinto y en la red de informantes que habían construido durante meses, una intrincada telaraña que les permitía moverse entre las sombras de la ocupación nazi. Durante semanas, te moviste como un fantasma. Dormías en diferentes refugios cada noche, confiando en la ayuda de civiles polacos que arriesgaban sus vidas para protegerte. Aprendiste a leer las señales, a identificar a los colaboradores y a evitar los puestos de control alemanes. El miedo era tu compañero constante, pero la determinación de seguir luchando te mantenía en movimiento. La máquina de guerra nazi era implacable, pero vosotros, con vuestra discreción y astucia, lograsteis evadirla. La redada te obligó a replantear todo. El contacto directo era demasiado arriesgado. Ahora, la discreción era la clave. El profesor, con su conocimiento en química, comenzó a desarrollar nuevos métodos. En lugar de venenos letales, se enfocó en sustancias que provocarían enfermedades incapacitantes, pero no necesariamente mortales. La farmacéutica, por su parte, perfeccionó la administración, buscando formas de introducir los compuestos en alimentos o bebidas de forma imperceptible. La estrategia cambió. Ya no se trataba de asesinatos directos, sino de sabotajes silenciosos. Contaminar el suministro de agua de un cuartel, añadir una sustancia incapacitante a la comida de un grupo de oficiales, acciones que, sin ser inmediatamente letales, causarían caos y debilitamiento del aparato de ocupación nazi. El riesgo era menor, pero la efectividad, a largo plazo, podía ser mucho mayor. La colaboración con la resistencia polaca se intensificó. Ahora, necesitaban más que química, necesitaban información precisa, logística impecable y redes de distribución fiables. El profesor y la farmacéutica dejaron de ser simples envenenadores, se convirtieron en estrategas, orquestando operaciones complejas que requerían una coordinación milimétrica y una red de contactos amplia y confiable. El profesor y la farmacéutica entendieron que asesinar individualmente a los oficiales nazis era insuficiente.
Necesitaban algo más grande, algo que desestabilizara al enemigo de forma masiva. La idea de sabotajes químicos comenzó a tomar forma en sus mentes, una forma de extender su influencia más allá de los asesinatos individuales, afectando a un mayor número de enemigos. Empezaron con pequeños actos, contaminando fuentes de agua con sustancias que causaban enfermedades debilitantes pero no mortales. Era una forma de sembrar el caos y erosionar la fuerza laboral alemana, sin dejar una huella directa que los delatara. La discreción era vital, cada acción debía ser planeada con precisión quirúrgica. Luego, se atrevieron con algo más audaz, sabotear las provisiones de alimentos destinados a las tropas alemanas. Utilizando compuestos químicos, lograron contaminar lotes enteros de carne enlatada, causando intoxicaciones masivas y reduciendo la capacidad de combate del enemigo. La operación requirió una intrincada red de contactos y una sincronización perfecta. Pero cada éxito implicaba un riesgo mayor. La Gestapo empezaba a sospechar. Tu grupo se enfrentaba a una carrera contra el tiempo, perfeccionando sus métodos y buscando nuevas formas de eludir a sus perseguidores. El miedo era un compañero constante, pero la determinación de luchar por su libertad era aún mayor. La expansión de la red significó asumir mayores riesgos. ¿Recuerdas a Irena, la joven mensajera con ojos tan brillantes como la esperanza? Desapareció sin dejar rastro un frío atardecer de noviembre. Nadie supo nunca qué le ocurrió, solo quedó el vacío que dejó en el grupo, una ausencia que se sentía como un cuchillo clavado en el corazón de la resistencia. Luego fue Stefan, el radiólogo. Su conocimiento de los compuestos químicos era invaluable, pero su lealtad le costó la vida. Lo encontraron en un callejón, una jeringuilla vacía junto a él, un final silencioso y solitario que contrastaba con su espíritu jovial. Su sacrificio, sin embargo, no fue en vano, su ingenio había creado un nuevo tipo de veneno, más potente y menos detectable. El profesor, tu mentor, empezó a envejecer de golpe. Las arrugas se profundizaron en su rostro, las ojeras se volvieron más oscuras, cada pérdida le arañaba el alma. No era solo la carga de la responsabilidad, sino el peso de la muerte, el precio de la resistencia que se cobraba su tributo en carne propia y en la de sus compañeros. Cada miembro perdido era un golpe, un recordatorio de la fragilidad de la vida y del alto costo de su lucha. Pero a pesar del dolor, la determinación del grupo permanecía intacta. Sabían que el silencio de la muerte de sus compañeros tenía que convertirse en el grito de la resistencia. La desaparición de Irena te dejó un vacío, una punzada de culpa. Cada gota de veneno que se vertía, cada muerte silenciosa, era una carga que pesaba en vuestras conciencias. ¿Era justo? ¿Era necesario? La guerra era una bestia brutal, sí, pero ¿podíais justificar vuestras acciones, convirtiéndoos en algo tan parecido a lo que combatíais? El profesor, tu mentor, se aferraba a la idea de que era un mal necesario. Que el fin justificaba los medios. Decía que estaban salvando vidas, impidiendo masacres mayores, que cada oficial nazi eliminado era una victoria contra la barbarie. ¿Pero a qué precio? La muerte, la traición y la pérdida de inocencia estaban a la orden del día. La farmacéutica, por su parte, hablaba de un deber moral. De proteger a su pueblo, a sus familias, a los inocentes que sufrían bajo el yugo nazi. Ella veía cada muerte como un acto de resistencia, un sacrificio necesario en la lucha por la libertad. ¿Pero se podía medir la moralidad en venenos y muertes silenciosas? La culpa te carcomía, pero la urgencia de la situación lo eclipsaba todo. Cada día que pasaba, más oficiales nazis planeaban y ejecutaban sus atrocidades. La red de contacto se hacía más frágil, las comunicaciones más peligrosas. Sabías que el tiempo se agotaba. Tenías que actuar, y rápido, antes de que la resistencia fuera desmantelada por completo. El peso de la responsabilidad te aplastaba, pero el recuerdo de las víctimas te impulsaba. La información llegaba a cuentagotas, pero cada pista era crucial.
Un oficial de alto rango, responsable de la deportación de miles, se reuniría en un café específico al día siguiente. La oportunidad era arriesgada, pero no podías permitirte el lujo de dudar. La red de informantes, a pesar del peligro, seguía funcionando, enviando mensajes cifrados, riesgosos encuentros en la oscuridad de la noche. El profesor, con su experiencia en química, preparaba el veneno. Cada gota era una sentencia de muerte, pero también una esperanza, una pequeña victoria contra la inmensa maquinaria de destrucción nazi. La responsabilidad era inmensa, la presión insoportable. Pero tú sabías que no había vuelta atrás, que cada acción, por más terrible que fuera, era una gota en el mar de la resistencia, un paso más hacia la liberación. La culpa te carcomía, pero la urgencia de la situación lo eclipsaba todo. Cada día que pasaba, más oficiales nazis planeaban y ejecutaban sus atrocidades. La red de contacto se hacía más frágil, la amenaza de ser descubiertos, latente. Pero aún existía una esperanza, la red de apoyo. Tú y tus compañeros dependían de la discreción y la valentía de civiles polacos, dispuestos a arriesgarlo todo por la causa. Eran ellos, los anónimos héroes de las sombras, quienes proporcionaban información crucial, escondían los materiales peligrosos y ofrecían refugio en momentos de peligro extremo. Recuerda a Anna, la dueña de la pequeña farmacia cercana a la universidad. Ella, con sus manos temblorosas pero decididas, te proporcionaba los ingredientes necesarios, disimulados entre medicamentos comunes. O a Stanisla, el carnicero, que ocultaba tus materiales entre la carne fresca, dejando que el olor a sangre y vísceras enmascarara el olor a peligro. Eran personas comunes, con vidas ordinarias que, en medio de la oscuridad, encontraron la fuerza para ayudar. La confianza era un bien tan preciado como el veneno mismo. Cada encuentro era un riesgo, cada palabra, un paso al precipicio. Pero la solidaridad y el patriotismo polaco eran más fuertes que el miedo. Tú aprendiste a leer entre líneas, a confiar en las miradas y en los silencios, a entender que la ayuda venía disfrazada de normalidad, que la resistencia vivía en los susurros y en los gestos casi imperceptibles. La culpa te carcomía, pero la urgencia de la situación lo eclipsaba todo. Cada día que pasaba, más oficiales nazis planeaban y ejecutaban sus atrocidades. La red de contacto se hacía más frágil, la tensión era palpable. Entonces llegó la noticia, un golpe directo al corazón del club. Janek, el farmacéutico, había sido descubierto. La información llegó a través de un susurro, una sombra en la noche, un mensaje cifrado en un simple dibujo en un periódico. Nadie sabía cómo, pero la Gestapo estaba tras él. La información sobre sus actividades, su participación en el club, había llegado a sus manos. El miedo se extendió como una plaga entre los miembros restantes. ¿Quién lo había traicionado? La pregunta resonaba en cada mente, sembrando la desconfianza y la paranoia. La posibilidad de que alguien dentro del grupo hubiera filtrado información era abrumadora. La confianza, cimiento esencial de su operación, se había resquebrajado. Cada encuentro, cada contacto, se volvía un riesgo mortal. La red de apoyo, ya debilitada, se desmoronaba con cada latido del reloj. La culpa te carcomía, pero la urgencia de la situación lo eclipsaba todo. Esa noche, el silencio era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de tu corazón. Sabías que la Gestapo estaba cerca. Un soplo, un rumor, una sombra maldita te perseguía. Habías envenenado a uno de los oficiales más importantes del régimen y ahora la red se cerraba sobre ti. Tu refugio, antes un lugar seguro, se había convertido en una trampa mortal. El golpe en la puerta resonó como un trueno. El tiempo se detuvo. Tu mente corrió a 1000 por hora, buscando una salida, un escondite, cualquier cosa que te salvara. La madera crujía bajo el peso de los hombres que se acercaban, sus botas pesadas anunciaban su llegada inminente. No podías quedarte. Tenías que escapar. Saltaste por la ventana, aterrizando con un golpe sordo en el suelo. El dolor fue instantáneo,
pero la adrenalina te mantuvo en movimiento. Corriste por los callejones oscuros y laberínticos de la ciudad ocupada, cada sombra era un enemigo, cada ruido un aviso de peligro. La ciudad, testigo mudo de tus actos desesperados, te abrazaba en su silencio cómplice. El corazón aún te latía con fuerza, pero la adrenalina se mezclaba con un nuevo cálculo frío. La Gestapo había intensificado sus rondas, sus métodos se habían vuelto más brutales, y el riesgo de usar venenos tan directamente era demasiado alto. Tenías que adaptar tus tácticas. Ya no se trataba de asesinatos directos, sino de sabotaje, de sembrar la duda y la discordia dentro del aparato nazi. Necesitabas una nueva estrategia, más sutil, más efectiva. Comenzaste a experimentar con nuevos compuestos, menos letales pero igual de efectivos para desestabilizar. El objetivo ya no era un asesinato silencioso, sino un envenenamiento masivo, aunque sutil, que afectara al rendimiento de las tropas alemanas. Pensaste en contaminar fuentes de agua, en añadir sustancias al ganado, en utilizar métodos que pudieran afectar a grandes cantidades de personas sin levantar sospechas directas. La precisión quirúrgica se transformaba en un ataque silencioso a gran escala. La planificación requería más tiempo, más precisión. Cada acción tenía que ser meticulosamente calculada, cada riesgo evaluado al milímetro. Ya no se trataba solo de química, sino de estrategia, de inteligencia, de una guerra de desgaste que minara el poderío alemán desde dentro. El peligro era inminente, pero la esperanza de debilitar al enemigo sin sacrificios excesivos te daba la fuerza para seguir adelante. Era una adaptación necesaria para sobrevivir, para seguir luchando. Habías cambiado las tácticas, pero no tu objetivo, la liberación de Polonia. La Gestapo ya no era solo una amenaza difusa, se había convertido en una presencia constante, acechando en cada esquina. Tu trabajo, envenenar a los oficiales nazis, se había vuelto exponencialmente más peligroso. Necesitabas nuevas armas, métodos más sutiles, menos rastreables. El profesor, con su mente brillante, comenzó a experimentar con nuevos compuestos, más letales y menos detectables, aprovechando cualquier recurso que encontrabas en el laboratorio clandestino. La farmacéutica, por su parte, se dedicó a crear camuflajes para los venenos, integrándolos en objetos cotidianos, haciendo que el veneno fuera tan inofensivo como un medicamento o tan invisible como un grano de polvo. Cada operación requería una planificación milimétrica, una danza entre la vida y la muerte donde un solo error podía significar la captura o peor aún, la traición. La inteligencia nazi, sin embargo, no era un adversario pasivo. Sus métodos de interrogatorio se volvieron más sofisticados, sus redes de informantes más extensas. Tú y tus compañeros debían ser más astutos, más sigilosos. Cada encuentro, cada entrega, cada contacto se convertía en un juego mortal de gato y ratón, donde la supervivencia dependía de la anticipación y la precisión. La Gestapo te buscaba, pero ya no solo por tus acciones directas. Ahora, cada muerte, cada oficial caído, se convertía en una pieza de un rompecabezas que ellos no podían armar. La incertidumbre se filtraba como un veneno invisible, sembrando el pánico en sus filas. Empezaron a desconfiar unos de otros, a dudar de sus propios camaradas. Tus métodos silenciosos se habían transformado en un arma psicológica de enorme poder. La desconfianza era tu mejor aliada. Los rumores, cuidadosamente sembrados entre la población civil y los propios colaboradores alemanes, se propagaban como la pólvora. Un susurro aquí, una mirada sospechosa allá, bastaba para minar la moral y la efectividad de la maquinaria de guerra nazi. El miedo, amplificado por la incertidumbre, se convirtió en un arma tan letal como cualquier veneno. Tú y tus compañeros habían creado un clima de paranoia que incluso los métodos más sofisticados de la Gestapo no podían controlar. La eficiencia de la máquina de guerra nazi se estaba oxidando desde dentro, corroída por la duda y el terror que tú mismo habías sembrado. La guerra psicológica se había convertido en tu arma más poderosa, silenciosa y efectiva. Esa incertidumbre, la que la Gestapo sentía, era el arma secreta del club.
No solo eliminaban oficiales, sino que sembraban el miedo y la desconfianza. Tú veías cómo la eficiencia alemana, esa máquina implacable, empezaba a fallar. Las órdenes se retrasaban, las comunicaciones se cortaban. Un simple retraso en el envío de provisiones podía ser fatal, y eso se multiplicaba por cada oficial desaparecido. La paranoia se apoderaba de las filas nazis. Las sospechas caían sobre cualquiera. Los colaboradores polacos se volvían unos contra otros. Un simple rumor podía arruinar reputaciones y carreras. La red de espías y confidentes, tan crucial para el control alemán, empezaba a desmoronarse desde dentro, corroída por la duda y el terror. Y tú te das cuenta de algo más profundo. No se trataba solo de muertes individuales. El club estaba desestabilizando al ocupante en su núcleo. La eficiencia de la máquina de guerra nazi dependía de la confianza y la comunicación. El club la estaba destrozando, veneno tras veneno, muerte tras muerte. El efecto era devastador, imperceptible a simple vista, pero real. Esa incertidumbre se convirtió en paranoia. Tú veías cómo las sospechas se extendían como una enfermedad entre los oficiales nazis. De repente, un simple retraso en un informe, una mirada furtiva, o incluso una conversación demasiado breve, se convertían en indicios de traición. La confianza, tan esencial para la maquinaria de guerra alemana, se desmoronaba. Los alemanes, acostumbrados a la eficiencia y el orden, se encontraban inmersos en un mar de desconfianza. Las delaciones se multiplicaron. Los oficiales, temiendo por sus vidas, se acusaban unos a otros, buscando protegerse de la sombra de la muerte que el club había creado. Las purgas internas se volvieron frecuentes, lo que debilitaba aún más la capacidad de respuesta del régimen. Ya no se podía confiar en nadie. Incluso los amigos más cercanos se convertían en potenciales enemigos, convirtiendo cada interacción en un juego mortal de miradas y silencios. La eficiencia alemana, esa máquina implacable que había conquistado Europa, comenzaba a fallar. La paranoia se había adueñado de la estructura de poder, creando un ambiente de terror y desconfianza que paralizaba la acción. Las órdenes llegaban tarde, se malinterpretaban o simplemente se ignoraban por miedo a ser acusado de complicidad. El miedo, sembrado por el Club de los Envenenadores, había logrado su objetivo, desestabilizar al enemigo desde dentro. Esa incertidumbre, esa paranoia que se respiraba en el aire, empezó a disiparse lentamente. Los rumores, primero susurrados en voz baja, se volvieron más audaces. Hablaban de un avance aliado, de tropas acercándose desde el este, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Tú empezaste a sentirlo, un cambio sutil en la atmósfera, una disminución en la vigilancia alemana, una relajación que ocultaba un miedo creciente. Las operaciones se volvieron más arriesgadas, pero también más necesarias. Los nazis, distraídos por la amenaza inminente, se volvieron menos cautelosos. Era una ventana de oportunidad, un instante fugaz para golpear con mayor fuerza. El riesgo de ser descubiertos era mayor, pero la posibilidad de éxito, también. Tú y tus compañeros del club, sentían la presión, sabían que la liberación estaba cerca, pero también la posibilidad de que todo terminara en un instante. La llegada de los aliados no significaba el fin de la guerra, ni la seguridad. Sabías que la liberación traería consigo nuevos retos, nuevas amenazas. El cambio de un régimen opresor a otro desconocido. Pero la esperanza, ese rayo de luz al final del túnel, era palpable. Era un combustible para seguir luchando, para seguir arriesgando todo por la libertad, aunque esa libertad aún se veía lejana y envuelta en la incertidumbre de un futuro incierto. Y entonces, llegó el sonido que esperabas, el retumbar lejano de los cañones, cada vez más cercano. El avance aliado era innegable. En las calles, la tensión era palpable. Los alemanes, antes arrogantes, ahora mostraban un miedo palpable, un miedo que se reflejaba en sus ojos y en sus apresurados movimientos. Tú, observabas desde la sombra, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor.
¿Habría llegado el fin de la pesadilla? ¿O sería solo una tregua antes de una nueva oleada de violencia? La liberación llegó con la misma fuerza brutal que la ocupación. El caos reinaba en las calles. Soldados alemanes, algunos rendidos, otros desesperados, se mezclaban con civiles eufóricos y otros, todavía aterrados. El olor a pólvora y a muerte aún flotaba en el aire. Tuviste como los miembros del club, tras años de operar en la clandestinidad, emergían de las sombras, sus rostros cansados pero con una expresión de alivio innegable. La guerra había terminado, pero la incertidumbre del futuro permanecía. La caída del régimen nazi no significó el fin de las dificultades. La llegada del ejército soviético trajo consigo una nueva forma de opresión. La libertad ganada con tanto sacrificio parecía frágil, amenazada por una nueva amenaza. La incertidumbre del futuro se cernía sobre ti y sobre todos aquellos que habían luchado contra la tiranía. El Club de los Envenenadores, con su conocimiento peligroso, se enfrentaba a una nueva y compleja realidad. ¿Cómo se adaptaría a este nuevo orden mundial? El silencio que siguió a la retirada alemana fue más ensordecedor que el rugir de los cañones. La liberación trajo consigo una nueva incertidumbre. Para ti y los demás miembros del club, la guerra había terminado, pero la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. La llegada del ejército soviético significó un cambio de opresor, no de situación. Sus métodos eran diferentes, pero la opresión, la misma. El conocimiento que habías acumulado, el saber peligroso que te había mantenido con vida durante la ocupación, ahora se convertía en una carga. La KGB, la sombra omnipresente del nuevo régimen, se cernía sobre vosotros. Era un secreto que no podías compartir, un peso que debías cargar solo. La transición a la nueva realidad polaca fue brutal. La amenaza no provenía solo del exterior, sino también del interior. La desconfianza se había instalado entre los que habían luchado juntos contra los nazis. La paranoia era un veneno tan letal como cualquier otro que habías usado en la guerra. La promesa de un nuevo comienzo se desvanecía entre las sombras de la nueva ocupación. La libertad, esa meta por la que tanto habías luchado, se había transformado en una quimera. Pero tú, y aquellos que habían sobrevivido contigo, seguían allí, guardando un secreto peligroso, un último recurso en caso de que la tiranía volviera a levantarse. La liberación no trajo la paz que esperabas. El silencio de la retirada alemana fue reemplazado por el susurro constante del miedo, pero esta vez, de un miedo diferente. Las calles, antes escenario de la brutalidad nazi, ahora resonaban con el paso de los soldados soviéticos, sus rostros impenetrables, sus uniformes grises un nuevo símbolo de opresión. La euforia de la libertad se desvaneció rápidamente, reemplazada por una sensación de inquietud que se adentraba en tus huesos. Tus antiguos aliados, aquellos que lucharon contigo contra los nazis, ahora se volvían sospechosos. La NKVD, la temida policía secreta soviética, se movía como una sombra, sus interrogatorios silenciosos pero aterradores. El conocimiento que habías acumulado, el conocimiento que te había permitido sobrevivir, ahora se convertía en una carga peligrosa, una amenaza tanto para ti como para los demás. La nueva opresión era sutil, pero implacable. La libertad que tanto habías anhelado se había transformado en una jaula diferente, con reglas diferentes, un enemigo diferente. La sombra de la guerra había pasado, pero la lucha por la supervivencia continuaba, ahora bajo un nuevo régimen, con nuevas caras, pero el mismo miedo latente en el corazón de Polonia. El ejército rojo llegó, y con él, una nueva opresión. La euforia inicial de la liberación se desvaneció rápidamente. Para ti y los demás miembros del club, la guerra había terminado, pero la lucha por la supervivencia continuaba, ahora bajo una bandera diferente. Las sospechas, las delaciones y el miedo a la represión se convirtieron en tus nuevos enemigos. La disolución del club fue un proceso lento y silencioso. No hubo una reunión final, ni un discurso épico. Simplemente, cada uno se alejó, llevando consigo el peso de sus acciones y el secreto que compartían.
El miedo a la traición era demasiado grande como para arriesgarse a un encuentro final. El profesor, tu mentor, desapareció sin dejar rastro. Se dice que emigró a Sudamérica, buscando un nuevo comienzo lejos del alcance de los nuevos opresores. La farmacéutica, con su conocimiento inigualable de venenos, decidió usar sus habilidades para salvar vidas, en silencio y lejos de la atención de las autoridades. Tú, también, te reinventaste. El conocimiento que adquiriste durante la guerra, el conocimiento de la muerte y la destrucción, te persiguió. Pero también te enseñó la importancia de la resistencia, la fortaleza del espíritu humano y el valor de la vida. Ahora, guardas el secreto, una herencia peligrosa que esperas no volver a necesitar. La liberación no trajo la paz que esperabas. El Ejército Rojo, con su propia ideología implacable, se instaló en Polonia. Tu vida, marcada por la clandestinidad y el riesgo constante, ahora debía adaptarse a una nueva realidad donde la desconfianza era la moneda corriente. Las calles, antes escenarios de tu lucha silenciosa, ahora resonaban con la propaganda soviética, un nuevo tipo de opresión que te obligaba a mantenerte alerta, a calibrar cada palabra, cada movimiento. Tu pasado, tu conocimiento, tu experiencia, todo era un arma de doble filo. La habilidad que te salvó la vida durante la ocupación nazi ahora era un secreto que debías proteger a toda costa. Las autoridades soviéticas, con sus métodos de investigación tan brutales como los nazis, te observaban. Tenías que encontrar la manera de integrarte sin revelar tu verdadera historia, una tarea tan peligrosa como cualquier misión del club. La vida cotidiana se convirtió en un acto de equilibrio. Cada relación, cada trabajo, cada conversación, representaba un riesgo. Debías reconstruir tu vida desde cero, ocultando tu pasado y aprendiendo a navegar en un nuevo mar de sospechas. La libertad, tan duramente ganada, se sentía frágil, amenazada por una nueva forma de opresión, un nuevo enemigo que se ocultaba detrás de un uniforme diferente. Tu vida después de la guerra fue una sucesión de silencios. El Ejército Rojo no quería héroes que recordaran la resistencia polaca, preferían la sumisión. Los venenos, las fórmulas, las técnicas, todo eso se convirtió en un pesado secreto, una carga que llevabas en el alma. Había que olvidar, desaparecer, integrarse en una nueva realidad que te era hostil. El riesgo de hablar, de revelar la verdad, era demasiado alto. El Club de los Envenenadores se disolvió en la niebla de la historia. Sus miembros, dispersos, llevaban sus recuerdos como cicatrices invisibles. La guerra te había enseñado la importancia de la discreción, y ese silencio se convirtió en tu escudo y tu prisión. La liberación no había traído la paz, solo un nuevo tipo de opresión, una nueva forma de sobrevivir. Pero el conocimiento, ese conocimiento peligroso que habías adquirido, permanecía. Esas fórmulas, esos métodos, se habían convertido en un legado oscuro, una herencia que solo tú podías guardar. Un recordatorio constante de la desesperación y la resistencia, pero también una advertencia sobre el poder del silencio y la necesidad de que la historia no se repita. Era un lastre, sí, pero también una responsabilidad. El silencio impuesto se convirtió en una lápida sobre miles de historias. Tú guardaste el secreto, pero la memoria de las víctimas te perseguía. No eran solo nombres en una lista, eran rostros, sonrisas, sueños truncados por la guerra. Eran tus amigos, tus compañeros, aquellos con quienes compartiste el riesgo, la angustia y la esperanza de una Polonia libre. Sus familias, también, cargaban con el peso de la ausencia, con la incertidumbre de un futuro sin ellos. En las noches, la culpa te abrazaba como un espectro. ¿Habrías podido hacer más? ¿Podrías haber salvado a alguno más? Esas preguntas se convertían en un eco doloroso en los silencios de tu exilio interno. El peso de la responsabilidad, el peso de la vida arrebatada, era casi insoportable. Pero en esos momentos de oscuridad, también aparecía un destello de esperanza. La esperanza de que su sacrificio no fuera en vano. Tenías que honrar su memoria, no con monumentos imponentes, sino con la verdad.
La verdad que el silencio del régimen soviético intentaba enterrar. La verdad sobre la resistencia polaca, sobre el sacrificio silencioso de aquellos que lucharon por un ideal, incluso con los medios más extremos. La verdad sobre el Club de los Envenenadores, un grupo secreto que luchó en la sombra, dejando una huella imborrable en la historia. Su legado no estaba en los venenos, sino en su valentía. Esos rostros, esas historias silenciadas, ahora, años después, pesan más que nunca. Tú llevas la carga de haber participado en algo tan extremo, tan necesario, pero tan terrible. El peso de cada vida perdida, cada decisión tomada bajo la presión de la ocupación, te persigue. Recuerdas las noches sin dormir, la constante amenaza de ser descubiertos, el miedo clavado en el corazón. ¿La libertad que luchaste por conseguir, valió la pena este precio? Quizás piensas en tus compañeros, en los que cayeron en el camino. En sus familias, en sus sueños rotos. La culpa te carcome, incluso sabiendo que actuaste por una causa justa. La justicia, en tiempos de guerra, se tiñe de sangre y sombras. ¿Podrías haber hecho algo diferente? ¿Hubo otra forma de luchar contra la oscuridad que no implicara sacrificios tan grandes? La liberación llegó, pero no trajo la paz que esperabas. El nuevo régimen soviético impuso su propia opresión, un nuevo silencio. Tus acciones, antes justificadas por la lucha contra la tiranía nazi, ahora eran un secreto peligroso que debías guardar. El precio de la libertad, en tu caso, fue la soledad, el silencio, la eterna carga de la memoria. Tú, en la penumbra de tu recuerdo, te enfrentas a la fría realidad. ¿Era justificable? Cada gota de veneno, cada muerte silenciosa, ¿fue un precio necesario para salvar a otros? La línea entre la venganza y la resistencia se desdibuja, se vuelve borrosa como la tinta en un papel viejo, mojado por las lágrimas de los que perdiste. El peso de esas decisiones sigue ahí, latente, un espectro que te acompaña en la soledad de la noche. El profesor, tu mentor, él también carga con esa culpa. Sus fórmulas, sus conocimientos, aplicados a un propósito tan extremo. ¿Se arrepintió alguna vez? ¿O el orgullo de haber combatido al monstruo justificó el método? Sus ojos, en el último encuentro, reflejaban una mezcla de agotamiento y una extraña paz. ¿Era la paz de quien ya había pagado su precio, o la de quien se había reconciliado con su propia oscuridad? Y la farmacéutica, la mujer que mezclaba los venenos con la misma precisión con la que elaboraba remedios. Ella, con su mirada fría y calculadora, ¿se sentía diferente? ¿Menos culpable? Su silencio, aún más profundo que el del profesor, es un enigma que te persigue. ¿Era simplemente pragmatismo, o existía un abismo de dolor en su interior que solo ella podía comprender? La guerra terminó, pero la sombra de tus acciones aún te persigue. El conocimiento que adquiriste, el manejo de venenos, se convirtió en una carga, un secreto que llevabas contigo, un peso que amenazaba con aplastarte. ¿Cómo podías olvidar las caras de tus víctimas, los rostros de aquellos que no pudiste salvar? La victoria no trajo consuelo, solo la amarga certeza de haber transitado un camino sombrío. Pero ese conocimiento, tan peligroso como fue, se convirtió también en tu legado. Un legado silencioso, una advertencia para el futuro. Entendiste que el poder de la destrucción, una vez aprendido, jamás debía olvidarse, pero debía usarse con una responsabilidad extrema. Debía ser un recordatorio, una lección aprendida en la oscuridad para que nunca más nadie necesitara recurrir a ella. Tu decisión fue guardar ese conocimiento, no para usarlo de nuevo, sino para que sirviera como un faro, una señal de advertencia. Un recordatorio de que la desesperación puede llevar a acciones extremas, pero que la verdadera victoria reside en evitar que esa desesperación llegue a tal punto. El veneno, tu veneno, se convirtió en una metáfora de la destrucción, un símbolo que debía preservar la paz futura. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la opresión de la ocupación, tú te encontrabas en tu pequeño laboratorio improvisado, rodeado de frascos y papeles.
El peso de la guerra había terminado, pero el peso de tu conocimiento seguía ahí. No se trataba solo de los venenos, sino de todo lo que habías aprendido, investigado, experimentado. Sabías que ese saber, tan peligroso como efectivo, no podía simplemente desaparecer. La investigación que habías realizado, la minuciosa recopilación de datos sobre las propiedades de las toxinas, los antídotos, los métodos de administración, todo eso representaba un potencial tanto destructivo como curativo. Era un poder que, en las manos equivocadas, podría causar un daño incalculable. Pero también era un conocimiento que podría salvar vidas si se utilizaba con responsabilidad y sabiduría. Así que, con la misma determinación que te había impulsado durante la guerra, decidiste preservar ese conocimiento. No para utilizarlo nunca más con fines letales, sino para asegurarte de que, en un futuro, otras personas pudieran comprender su potencial destructivo y, quizás, aprender a controlarlo. Comenzaste a organizar tus notas, a sistematizar tus descubrimientos, con la esperanza de que este legado, tan oscuro como necesario, pudiera servir algún día para evitar que se repitieran los horrores del pasado. El silencio de la posguerra era distinto al de la ocupación. Ahora, la ausencia de botas militares resonando en las calles se sentía como una herida abierta, un vacío que dolía más que el eco de las explosiones. Tú, sin embargo, sentías una extraña calma. Habías sobrevivido. El veneno, ese conocimiento prohibido que habías manejado con tanto cuidado, se había convertido en un peso menos, pero también en la prueba irrefutable de tu resistencia. La verdad es que pocos sabían la magnitud de lo que habías hecho. La mayoría solo veía a un profesor de química que había sobrevivido a la guerra, un farmacéutico que había logrado mantener su farmacia a flote. Pero para unos pocos, para aquellos que habían perdido a sus seres queridos a manos de los nazis, tú eras un símbolo, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Tu resistencia, tu lucha silenciosa contra la opresión, había inspirado a otros a encontrar su propia fuerza. La idea de que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede encontrar un camino, comenzó a florecer en los corazones de aquellos que habían perdido todo. En el silencio de la noche, la memoria de tus actos se convirtió en un susurro, un secreto compartido que alimentaba el espíritu de la resistencia. El silencio de la posguerra, te digo, era diferente. No era el silencio de la ocupación, ese lleno de tensión y miedo latente. Este era un silencio pesado, un vacío que dejaba un eco amargo en los corazones. Era el silencio de las ausencias, de los que no volvieron, de los sacrificios que quedaron grabados en cada calle, en cada rostro. Piensas en los miembros del club, en sus rostros, en sus familias. Cada uno de ellos pagó un precio terrible. No solo por el peligro constante, la amenaza de la Gestapo, sino también por el peso de sus acciones, por la carga moral de haber tenido que elegir entre la muerte y la muerte. Había una delgada línea entre la resistencia y la venganza, y ellos la cruzaron una y otra vez. Pero su sacrificio, aunque doloroso, no fue en vano. Su lucha, su audacia, su negativa a sucumbir a la opresión, nos enseña una lección poderosa sobre la resistencia y el valor de la vida. No solo lucharon por la liberación de su país, sino que también lucharon por la idea misma de la libertad. La lección más importante, quizás, es que la verdadera victoria no se mide solo en la derrota del enemigo, sino en la preservación de la dignidad humana, incluso frente a la barbarie. Y en la esperanza de un futuro donde la violencia extrema sea solo un recuerdo, un recordatorio de lo que nunca debe volver a ocurrir. Ese silencio, tú lo recuerdas, era diferente. No era solo la ausencia de ruido, sino la ausencia de la verdad. Muchos callaron, por miedo, por conveniencia, o porque el peso de lo vivido era demasiado. Pero la historia del Club de los Envenenadores, esa no podía quedar enterrada bajo las cenizas de la guerra. Sus actos, aunque extremos, fueron un grito silencioso contra la opresión, un testimonio de la resistencia humana. Recordar no es solo evocar el pasado, es comprenderlo. Es entender las motivaciones de aquellos que, frente al horror,
eligieron luchar con las armas que tenían a su alcance. Entender sus dilemas morales, sus miedos y sus esperanzas. Porque en sus acciones, en su sacrificio, se encuentra una lección vital sobre la resistencia y la lucha contra la injusticia. La memoria histórica no es una opción, es una responsabilidad. Es la tarea de cada generación de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Olvidar lo que sucedió significa condenarnos a repetirlo. El Club de los Envenenadores nos dejó un legado complejo, pero su historia nos recuerda el valor de la resistencia, la importancia de la verdad y la necesidad de defender la libertad, incluso en los momentos más oscuros. Ese silencio. ¿Te acuerdas? Ahora, años después, intento separar la leyenda de la verdad sobre el club. Se habla de cientos de oficiales nazis eliminados, de una red compleja que abarcaba toda Polonia. Pero la realidad, como siempre, es más matizada. Muchos de esos hechos se basan en rumores, en testimonios contradictorios, en la propia mitología que se ha construido alrededor del grupo. La historia oficial, la que se cuenta a medias, la que se silencia, es la verdadera. Tú has escuchado historias increíbles, ¿verdad? De reuniones secretas en sótanos oscuros, de fórmulas químicas escritas en códigos, de venenos tan sofisticados que dejaban a las víctimas sin rastro aparente. Pero la investigación histórica muestra una realidad más prosaica, aunque igualmente peligrosa. La mayoría de sus acciones fueron más modestas, más cotidianas. Se utilizaron venenos más comunes, fácilmente accesibles en una farmacia, y los métodos fueron menos elaborados de lo que se cuenta. La verdad es que la magnitud de la acción del club es difícil de determinar con precisión. Algunos documentos fueron destruidos, otros permanecen clasificados. Lo que sí sabemos es que su impacto fue real, aunque quizás no tan grande como la leyenda sugiere. Su contribución a la resistencia polaca fue innegable, pero su legado se ha visto envuelto en la niebla de la guerra y el silencio posterior. Separar la verdad de la leyenda requiere una mirada crítica, una investigación exhaustiva y una gran dosis de paciencia. Ese silencio. ¿Te acuerdas? Ahora, entiendo mejor su eficiencia. No eran explosiones, ni tiroteos. Era la muerte silenciosa, discreta. Un vaso de café, un trozo de pan, aparentemente inocentes, pero con una dosis letal. Sus métodos, refinados con el tiempo, se basaban en la cotidianidad, en lo imperceptible. Imagino a la farmacéutica, meticulosa, preparando los venenos, y al profesor de química, calculando las dosis exactas, la velocidad de acción. Era una guerra de detalles, de precisión quirúrgica. La efectividad era impresionante, al menos según los testimonios. Decenas, quizás cientos de oficiales nazis eliminados sin levantar sospechas. Pero cada éxito tenía un precio. La tensión era constante, la paranoia una compañera inseparable. La posibilidad de un error, de ser descubiertos, era una espada de Damocles sobre sus cabezas. Un solo fallo podía significar la muerte, la tortura, la aniquilación de toda la red. Las consecuencias, incluso con el éxito, eran devastadoras. El peso moral de sus acciones, la pérdida de seres queridos, la constante amenaza de la delación. Todo eso dejó una profunda huella en cada miembro del club. Y la posguerra no trajo un respiro. El nuevo orden soviético, con sus propias sombras y sus propias formas de control, hizo que la vida para ellos fuera aún más compleja. El silencio, que antes era una estrategia de supervivencia, ahora se convirtió en una prisión. Pero piensa en esto, su silencio, esa muerte invisible, sembró algo más que terror. Sembró la duda, la desconfianza. Los nazis, acostumbrados al poder bruto, se vieron enfrentados a un enemigo fantasma, impredecible. El miedo a lo desconocido, al veneno en cada bocado, debilitó su control, minó su confianza. Esa fue su verdadera victoria, aunque costara tanto. El legado del club no reside en el número de muertos, aunque fue considerable.
Su legado es la demostración de que incluso contra un monstruo tan poderoso, la resistencia, aunque silenciosa y peligrosa, puede ser eficaz. Es un recordatorio de que la desesperación puede alimentar la inventiva, la creatividad para la supervivencia. Y, sobre todo, su legado es una advertencia. Una advertencia de que el conocimiento, incluso el conocimiento peligroso, puede ser la última línea de defensa contra la opresión. Un conocimiento que debe preservarse, no para ser usado, sino para que la humanidad aprenda a evitar que sea necesario jamás recurrir a él de nuevo. Espero que esta historia te haya impactado. El Club de los Envenenadores nos deja una reflexión poderosa. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.